La bofetada resonó en mi mejilla como un trueno seco. Pero lo peor no fue el dolor. Lo peor fue ver las sonrisas cómplices a mi alrededor. Así empieza mi historia, una que nunca imaginé contar, y que hoy quiero que escuches hasta el final. Por quizás, al oírla te preguntes, ¿qué harías tú si la persona que debía cuidar de ti se convierte en tu peor verdugo? Me llamo María del Valle, tengo 67 años y vivo en una casa de piedra antigua, en las afueras de Santander, frente a un jardín de hortensias que yo misma planté. Esta casa fue el sueño que construí junto a mi difunto marido. Andrés, en cada ladrillo guarda un recuerdo a las risas de mi hijo corriendo por el pasillo, el aroma de las sopas en invierno, las siestas de verano con la brisa del Cantábrico entrando por las ventanas. Pero ahora, esas paredes son testigos de algo muy distinto. Desde que mi hijo Lucas, militar, fue destinado a Ceuta, yo comparto el techo con mi nuera, Claudia, y con mi nieto de 8 años, Álvaro. Y, aunque quisiera decir que somos una familia, la verdad es que cada día me siento más como una intrusa en mi propio hogar. Aquella mañana empezó como tantas otras. Me levanté a las 6, cuando la niebla aún cubría las calles y el silencio era tan profundo que se escuchaba el canto solitario de un mirlo en el jardín. Encendí la cocina, puse a calentar la leche y preparé las tostadas con mermelada de higos que tanto le gusta a Álvaro. Mientras untaba el pan, pensé, quizás hoy me dé las gracias. Quizás hoy sea diferente. Escuché los pasos de Claudia bajando las escaleras. Llevaba el móvil pegado al oído, riéndose con alguien del otro lado. Pasó junto a la mesa sin mirarme, abrió la nevera y dijo, sin siquiera bajar el tono de su conversación, ¿dónde está la leche? Aquí, calentita. ¿Cómo te gusta? Respondí, colocándola delante. Ella ni siquiera interrumpió su charla para agradecerme. Se sirvió en su taza y salió de la cocina. Un minuto después, apareció Álvaro, con el pelo revuelto y cara de sueño. Buenos días, cariño. Te he hecho tus tostadas favoritas, le dije. Sonriendo, él me miró de reojo. Tomó un vaso de leche fría de la nevera y salió al patio sin responder. Sentí un nudo en el pecho. Y solo un niño, me repetí, pero sabía que cada gesto, cada palabra fría, venía de lo que Claudia le enseñaba, aun cuando ellos se marcharon al colegio y a sus asuntos. Me quedé sola con las tareas que Claudia me había recordado la noche anterior. Lavar las cortinas del salón y pulir la cubertería de plata para una cena que tendría el sábado. Las cortinas pesaban como si fueran de plomo. Subirme a una silla para descolgarlas, y mientras las metía en un barreño con jabón, el agua me salpicaba y me empapaba el delantal. Al mediodía, con el sol alto y la espalda dolorida, salí al mercado. El olor a mariscos frescos se mezclaba con el aroma de pan recién hecho. Compré merluza para la cena y, de paso, un ramo de claveles rojos para alegrar la mesa de la sala. Era mi pequeño acto de rebeldía en poner belleza donde parecía que ya no la había. No, al llegar, coloqué los claveles en un jarrón de cerámica y los dejé en el centro de la mesa. Me quedé mirándolos, imaginando por un momento que esta casa aún era mía, que las risas de antes podían volver por la tarde. Mientras preparaba un bizcocho para Álvaro, escuché la puerta abrirse de golpe. Claudia entró con sus amigas. El salón se llenó de perfumes caros y carcajadas agudas. Me apresuré a llevarles café y trozos de bizcocho, pero al poner la bandeja sobre la mesa, una de ellas me miró con fingida lástima. ¿No sales nunca? Debes ser aburridísimo estar siempre en casa. Yo iba a responder que me gustaba cuidar de mi familia, pero Claudia se adelantó, sonriendo como quien cuenta una anécdota graciosa. Mi suegra ya está acostumbrada. Solo anda por la cocina. Todas rieron. Cada carcajada era como una aguja en mi piel. Quise decir que, después de enviudar, yo sola crié a mi hijo y levanté esta casa. Pero tragué saliva y regresé a la cocina con la bandeja vacía. Desde allí, escuchaba cómo Álvaro, sentado con ellas, decía, este bizcocho lo hace mejor. Mi mamá, el tuyo sabe raro, y otra vez, las risas. Claudia no lo corrigió. Al contrario, le dio una palmadita en el hombro en esa noche,
cuando la casa quedó en silencio. Me senté en la mesa de la cocina con una carta para Lucas en le contaba que estaba bien, que Álvaro crecía rápido y que no se preocupara. No le hablé de las humillaciones ni de las risas que me perseguían. Solo quería que siguiera concentrado en su trabajo, sin preocuparse por mí. Pero entonces la puerta se abrió. Claudia entró, vio la carta y sin preguntarme, la arrebató de las manos. Te prohibí enviarle cartas a Lucas, Claudia. Es solo para saludar. Intenté explicar. Ella arrugó el papel y lo tiró a la basura delante de mí. Sentí que algo se rompía por dentro. Esa carta era mi manera de sentirme cerca de mi hijo, y ella me la había arrebatado al día siguiente. Mi amiga Isabel vino a verme con un tarro de mermelada de mora casera. Me abrazó fuerte, como si adivinara que estaba a punto de desmoronarme. Mientras tomábamos café, escuchamos a Claudia, en el piso de arriba, hablando por teléfono, su voz cargada de desdén. María, dijo Isabel, bajando el tono, no tienes que aguantar esto. Yo intenté sonreír, pero mis labios temblaban. Mientras Álvaro sea feliz y Lucas no se preocupe, yo aguanto. Isabel me tomó la mano con fuerza. No, María, tú mereces respeto. Sus palabras se quedaron flotando en mi mente mucho después de que se marchara aquella noche. Mientras me acostaba, escuché a Claudia decirle algo a Álvaro desde el pasillo. Recuerda, hijo, no dejes que la abuela entre. En tu habitación. Me giré en la cama, sintiendo que el corazón se me encogía. No era solo que me apartaran, era que estaban enseñándole a mi nieto a verme como una extraña. Y fue en ese momento cuando entendí que algo tenía que cambiar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que no podía seguir viendo mi vida deshacerse día tras día. Entre el aroma a café y las risas que me dejaban fuera en sí. ¿Quieres saber qué ocurrió la noche en que todo se volcó? ¿Qué dijo mi amiga Isabel, que dejó a todos en silencio? ¿Qué hizo mi hijo Lucas cuando volvió de Ceuta? Quédate conmigo, porque esto apenas comienza. No fue la bofetada lo que más dolió. Fue ver que nadie se levantó para defenderme. El día del cumpleaños número 8 de Álvaro, amaneció claro y fresco, con un cielo azul limpio sobre Santander. Desde las 6 de la mañana yo ya estaba en la cocina, preparando todo para la fiesta. Quería que fuera un día especial para mi nieto. No por mí, sino por su sonrisa. Esa sonrisa que últimamente apenas veía en el aroma a empanada de atún. Llenaba la casa, mezclándose con el de la tortilla de patata recién hecha. En la encimera reposaban bandejas con croquetas de jamón, ensalada de marisco y un flan que hice con cariño, pensando que a los niños les encantaría. A media mañana, Claudia bajó por las escaleras, con un vestido rojo ceñido y un gran logo dorado en el pecho. Sus tacones resonaban contra el suelo como si estuviera en una pasarela. Al verme en la cocina, se acercó con su típica sonrisa dulce, pero cargada de veneno. Asegúrate de que todo esté perfecto, María. Hoy vienen mis invitados. Subrayó la palabra mis, como si la casa y la celebración no tuvieran nada que ver conmigo. Asentí en silencio, guardando las palabras que se me agolpaban en la boca. Alrededor del mediodía, comenzaron a llegar los primeros invitados, amigos de Claudia, compañeros de trabajo, primos y tíos de su parte. Ella recibía a cada uno en la puerta, con un beso en la mejilla y la misma frase: bienvenidos a mi casa. Cada vez que lo escuchaba, sentía un pinchazo en el pecho. Esa casa, la nuestra, la había comprado yo, vendiendo repostería durante años. Después de enviudar, cada pared estaba construida con mi esfuerzo, no con el CIO. En el jardín, Claudia había instalado mesas largas, con manteles blancos y centros de flores. Yo iba y venía desde la cocina con bandejas de comida, procurando que nada faltara. Nadie me invitó a sentarme. Todos parecían asumir que mi lugar era servir. Llegó el momento de los regalos. Álvaro estaba rodeado de niños, rasgando papeles de colores con entusiasmo. Cuando tomó mi paquete, lo desenvolvió rápido. Dentro había un set de tren de madera que yo había escogido, pensando en nuestras tardes de juegos. Pero al verlo, frunció el ceño. Esto ya es viejo. Yo quería un mando para la consola, dijo con voz aguda, dejando la caja a un lado. La gente alrededor
Guardó silencio unos segundos. Yo intenté sonreír. Entonces, ¿la próxima vez? ¿La abuela te lo comprará? Sí, pero tú no sabes lo que me gusta, replicó. Sin mirarme, sus palabras fueron como un corte frío en el corazón. Tragué saliva para no llorar. Claudia, a pocos pasos, sonreía como si la escena le complaciera, aun cuando pensé que ya había pasado lo peor. Claudia levantó su copa de vino y llamó la atención de todos. Os voy a contar algo gracioso, dijo, y todos guardaron silencio. Ancón, un tono teatral, relató que yo había perdido un fajo de dinero de la familia por descuidada, y que gracias a ella no habíamos quedado en la ruina. No era verdad. Aquel dinero lo había dejado caer un mensajero, y yo lo recuperé billete por billete, bajo un sol insoportable. Respiré hondo, y, con la voz temblorosa, dije, eso no es cierto. Las miradas se giraron hacia mí. Claudia arqueó una ceja y sonrió, con burla. Pues dilo para que todos escuchen. Expliqué la verdad, en pocas palabras, esperando que al menos alguien me creyera. Pero ella soltó una risa seca, se acercó y susurró solo para mí. ¿Quieres dejarme en ridículo frente a mis invitados? Y antes de que pudiera reaccionar, ¡pof! La bofetada resonó en todo el jardín. Sentí el ardor quemando mi mejilla, pero el dolor en el pecho era mucho mayor. El silencio se hizo pesado. Dona Mercedes, la madre de Claudia, soltó una carcajada como si aquello fuera una broma. Un tío de Claudia murmuró, «Creo que te has pasado, Claudia, pasarme». «Say, Lomares», gritó ella, todavía alterada. Yo me quedé de pie, inmóvil, con la mano sobre la cara, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Busqué con la mirada a Isabel, que estaba en una esquina observando con el ceño fruncido. Ella me miraba con esa intensidad que decía, «Hasta aquí hemos llegado, Anne». El resto de la fiesta lo viví como en una niebla. Seguí recogiendo platos, sirviendo bebidas, intentando que mi nieto disfrutara del día. Pero cada vez que veía a Claudia, recordaba sus palabras y esa bofetada que había sido más pública que cualquier humillación anterior, aun cuando finalmente los niños se fueron a jugar al fondo del jardín y los adultos retomaron las conversaciones. Isabel se acercó a mí. «María, esto no puede seguir así», me dijo en voz baja, apretando mi mano, «mientras Álvaro sea feliz». Intenté justificarme. «No, María, esto no es felicidad. Esto es abuso», replicó ella, con la voz firme. No respondí, pero en mi interior algo empezaba a cambiar. Cerca del anochecer, mientras recogíamos la mesa, escuché a Claudia en voz alta, con sus invitados más cercanos. «Aquí es donde mi suegra pasa todo el día porque no tiene nada más que hacer». Hubo risas alrededor. Yo fingí no oírlo, pero cada carcajada se me clavaba como espinas. Isabel, a unos pasos, se giró lentamente hacia ella, con una expresión que jamás le había visto. «¿Ya terminaste, Claudia?», preguntó con tono gélido. Claudia la miró con desdén. «No me hables así, que no eres de la familia». Isabel abrazó con fuerza una tableta que llevaba en las manos y dijo, alto y claro, «He grabado todo lo que le has hecho a María durante estos 40 días, y esta misma tarde, Lucas lo verá todo». En el silencio fue absoluto. Vi como la sangre huía del rostro de Claudia. «Está loca», espetó ella, pero Isabel no parpadeó. «Ya lo va todo». La voz de Isabel sonó como un martillazo. «Y él también lo verán». En ese instante, algo en el aire cambió. Neri ría ya. Los invitados se removían incómodos en sus sillas. Claudia buscaba con la mirada a su madre, a sus primos, a cualquiera, pero nadie dijo nada. Yo, de pie junto a Isabel, sentí por primera vez, en mucho tiempo, una chispa de esperanza. No sabía que esa noche sería el principio del fin. YQ, la verdad, por fin, saldría a la luz. Cuando una amiga decide ponerse de pie por ti, puede cambiar el rumbo de toda tu vida. La noche del cumpleaños de Álvaro terminó con un silencio raro. Los invitados se fueron temprano, algunos con la mirada baja, otros evitando cruzarse conmigo. En el jardín quedaban copas vacías, platos a medio comer y farolillos que se movían con el viento. Claudia estaba en el salón, hablando por teléfono, en voz baja, probablemente quejándose de lo ocurrido. Yo me refugié en la cocina, recogiendo vasos y platos,
como un acto mecánico para no pensar. Pero cada vez que mi mano rozaba la mejilla todavía caliente por la bofetada, las lágrimas amenazaban con caer. No voy a llorar. No delante de ella. Me repetía una y otra vez en Isabel, que me había ayudado a retirar la tarta de la mesa. Entró con una mirada que no necesitaba palabras. Puso sus manos sobre las mías y dijo en voz muy baja: María, mañana quiero verte fuera de esta casa. ¿Para qué?, pregunté, intentando sonar tranquila. Porque ya tengo un plan, respondió, con una seguridad que me descolocó. Y no pienso permitir que te sigan humillando, Millán. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris sobre Santander y el aire traía olor a lluvia. Me encontré con Isabel en una pequeña cafetería del centro. Era uno de esos lugares con paredes de piedra, mesas de madera y un aroma a café recién molido que te envolvía. Nos sentamos en una esquina apartada y después de que el camarero dejó nuestras tazas, Isabel sacó de su bolso un objeto pequeño y negro. Era una grabadora portátil. Quiero que la tengas tú, dijo, empujándola hacia mí. Es discreta, capta audio de buena calidad, y puedes dejarla escondida donde quieras. Me quedé mirando el aparato, insegura. Isabel, esto es demasiado. Sí. Claudia se entera. Ella me interrumpió, inclinándose hacia mí. María, si yo, que no vivo aquí, me indigno al ver cómo te trata, ¿crees que Lucas querría ver a su madre así de rota? Tú no has hecho nada malo, no tienes por qué seguir aguantando. Sus palabras me golpearon más fuerte que la bofetada. De Claudia, me imaginé el rostro de Lucas, el orgullo que sentía de pequeño, cuando me veía esperarlo en la puerta del colegio, y sentí que algo se encendía dentro de mí. Está bien, susurré. Lo haré. Isabel sonrió y me tomó la mano con fuerza, como si sellara un pacto. Esa misma tarde, esperé a que Claudia y Álvaro salieran para sus clases de música. Revisé que todo estuviera en silencio y me dirigí al salón. En una esquina, junto a un jarrón de porcelana con hortensias secas, coloqué la grabadora. La escondí entre las flores, cuidando que quedara invisible. Mis manos temblaban. Nunca en mi vida había hecho algo así, y me sentía como si estuviera cometiendo un delito. Pero al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de mí decía: es la única manera de sacar la verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena, Claudia entró en la cocina. Llevaba el ceño fruncido. ¿Estás sorda o qué?, me soltó, lanzando una bolsa de masa sobre la mesa. Te dije que compraras más harina fina. Esta no sirve para nada. En la tienda no había. Intenté explicarle. No me importa. Me cortó. La próxima vez, haz las cosas bien. Se dio media vuelta y salió, dejando el portazo como remate. Yo me quedé mirando la puerta, con las manos apretadas, recordando que todo aquello había quedado grabado. Durante los días siguientes, la rutina siguió igual, al menos para Claudia. Insultos velados, comentarios delante de Álvaro, para menospreciarme, órdenes lanzadas sin mirarme a los ojos. Pero para mí, cada momento de esos era una pieza más en un rompecabezas que algún día mostraríamos. Isabel venía 2 veces por semana, con la excusa de traerme pan o fruta fresca. Cuando Claudia no estaba, revisábamos la grabadora y descargábamos el contenido en su portátil. Recuerdo una tarde especialmente dura. Yo estaba llevando una olla de sopa caliente al comedor, cuando Claudia se cruzó a propósito. El choque hizo que la sopa se volcara sobre el suelo. Es que eres tan torpe como una niña, dijo con desprecio, cruzándose de brazos, mientras yo me agachaba a limpiar. En lo alto del armario de la cocina, escondida detrás de una caja de tazas, había una pequeña cámara que Isabel había instalado sin que Claudia lo supiera. Todo quedó registrado: la mirada fría, las palabras, mi silencio. Una semana después, recibí una carta de Lucas enviada desde su destino militar. Al verla, me ilusioné como una niña. Apenas había abierto el sobre cuando Claudia entró en la cocina, me la arrancó de las manos y la leyó por encima. No necesitas leer estas cosas, dijo, rompiéndola y tirándola a la basura. Me arrodillé en cuanto se fue para recoger los pedazos. Mis manos temblaban, pero conseguí guardarlos en una bolsa pequeña. Esa noche se los di a Isabel,
Esto también es parte de la verdad, le dije, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. A la gota final, llegó un viernes por la noche. Claudia estaba en el salón con dos amigas, tomando vino y riendo. Yo pasaba con una bandeja de tapas, cuando escuché que decía: mi suegra solo sabe cocinar, no sirve para nada más. A las tres rieron. Me quedé paralizada en el pasillo, con la bandeja en las manos. Ana Isabel, que estaba de visita, me miró con una mezcla de rabia y decisión. Se levantó, cruzó el salón, y sin esperar a que nadie la invitara, se colocó junto a la ventana. Tenía la tableta en las manos. He grabado todo lo que le has hecho a María durante 40 días, dijo, con voz clara. Why, Lucas Yellow, tiene todo en su correo. El silencio fue inmediato. Una de las amigas de Claudia dejó la copa sobre la mesa. Claudia se quedó inmóvil, intentando esbozar una sonrisa. Está loca, fue lo único que dijo. Ya lo vi todo, replicó Isabel, mirándola fijamente. Y Lucas también lo verá cuando llegue mañana. En aquella noche casi no dormí. La mezcla de miedo y alivio me tenía con el corazón acelerado. Miedo, porque no sabía cómo reaccionaría Claudia cuando se diera cuenta de que la trampa estaba tendida. En alivio, porque por primera vez en años sentía que la balanza se inclinaba a mi favor. Me levanté antes del amanecer. Mientras el café burbujeaba en la cafetera, miré por la ventana hacia el jardín. Las hortensias azules estaban cubiertas de rocío. Ojalá esto sea el principio del fin, pensé. No sabía que, en menos de 24 horas, la puerta de mi casa se abriría y mi hijo entraría para cambiarlo todo. El sonido del motor afuera fue como un trueno que anunciaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. La tarde estaba gris en Santander, con un viento frío que arrastraba hojas secas. La reunión familiar que Claudia había organizado seguía su curso. Música suave de fondo, copas de vino repartiéndose, conversaciones dispersas. Yo iba y venía desde la cocina, llevando bandejas de empanadillas y croquetas, intentando pasar desapercibida. Isabel, sentada junto a la ventana, no había soltado en ningún momento su tableta. Tenía esa mirada que yo ya conocía, fija, firme, como quien espera el momento justo para actuar. Claudia estaba en su papel habitual de anfitriona. Mostraba la casa a unos primos, señalando la decoración, como si todo fuera mérito suyo. En un momento dado, se dirigió al grupo reunido en el salón y, con una sonrisa, soltó: esta casa está siempre así de limpia porque mi suegra no tiene otra cosa que hacer. Hubo risas suaves entre los presentes. Yo sentí un pinchazo en el corazón. Ana Isabel dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco y se levantó. Caminó hasta el centro de la sala, se plantó frente a Claudia y dijo, en voz clara y firme: ya basta. En el murmullo se apagó. Todos se giraron hacia ella. He grabado todo lo que le has hecho a María durante 40 días, continuó. Y Lucas ya lo tiene todo. A la sonrisa de Claudia se congeló, intentó reírse. Está loca. No, la interrumpió Isabel, sin apartar la vista. Why I love I to do. Y Lucas, también. En ese instante, el ruido de un coche frenando bruscamente se escuchó fuera. Minutos después, la puerta se abrió de golpe. Lucas entró con su uniforme militar, todavía cubierto de polvo. Detrás de él venían dos hombres. Uno llevaba placa en el pecho con el nombre Teniente Herrera y el otro, Oficial Jurídico Torres. Yo me quedé inmóvil, con una bandeja de platos entre las manos. Lucas recorrió la sala con la mirada, y sus ojos se detuvieron en mi mejilla. Aún llevaba la marca roja de la bofetada. Su rostro se endureció. Explícate, dijo, mirando directamente a Claudia. Ella dio un paso hacia él, intentando sonreír. Amor, todo esto es un malentendido. Tu madre exagera. A Lucas levantó la mano para detenerla. Ya lo vai todo. Sus palabras cayeron como un martillo. Claudia se quedó sin respuesta. El teniente Herrera dejó un fajo de documentos sobre la mesa. El official. Torres sacó un pendrive y lo conectó al televisor del salón. En la pantalla apareció la primera grabación. Claudia, de pie en la cocina, diciendo con voz helada: tú no eres más que una mantenida. Luego, otro fragmento. Claudia,
empujándome para que la sopa cayera al suelo, mi figura agachada limpiando, mientras ella sonreía con desprecio. Más imágenes en la carta de Lucas rota en mis manos. Insultos delante de Álvaro, risas con sal. Amigas de Costa Maya, los murmullos comenzaron entre los invitados. La madre de Claudia, dona Mercedes, se removía en su asiento, pálida. Su hermana, Natalia, bajaba la cabeza, apretando el móvil. El oficial Torres habló con voz firme. Con estas pruebas, hay base legal para solicitar una orden de protección inmediata para la señora María del Valle. Doña Mercedes intentó intervenir. Seguramente esto es un malentendido. Claudia no lo hizo con mala intención. An Lucas la cortó. 3 años son más que suficientes. Ha pasado el límite demasiadas veces. An se giró hacia Claudia. Sal de esta casa ahora mismo. An Claudia levantó la barbilla. Esta es mi casa. No, dijo Lucas, con un tono que no admitía réplica. Esta es la casa de mi madre. Confía en ti para que cuidaras de ella. Ya no es necesario. Álvaro, que estaba junto a su madre, me miró de reojo, con confusión en los ojos. Luego se abrazó a Claudia y dijo con voz aguda: no quiero quedarme con ella, quiero irme con mamá. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que las piernas me flaqueaban. Isabel se acercó y me puso una mano en el hombro. Todo ha terminado, María, susurró, pero yo no podía dejar de mirar a mi nieto, sintiendo que una parte de mí se rompía. En Claudia, temblando de rabia, arrojó su copa de vino contra el suelo. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Sin decir más, subió las escaleras arrastrando a Álvaro. Desde abajo se oían sus pasos rápidos, el portazo de la habitación y su voz hablando por teléfono. ¿Crees que me voy a quedar de brazos cruzados? Mientras tanto, los invitados comenzaron a marcharse, evitando mirarme a los ojos. Los mismos que horas antes se reían de mí, ahora salían en silencio. Pocos minutos después, Claudia bajó con una maleta grande. Tenía los ojos rojos, pero el rostro aún cargado de orgullo. Se detuvo en el centro del salón. Se van a arrepentir, tía Estudio. Mirándonos a Lucas y a mí, luego abrazó a Álvaro con fuerza y declaró: jamás dejaré que el niño viva contigo. A mis manos temblaron. Quise decir algo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. A Lucas abrió la puerta. El teniente Herrera acompañó a Claudia hasta el coche, asegurándose de que se fuera. Cuando el portón se cerró, respiré hondo. La casa estaba en silencio. Por primera vez en años, no había pasos de Claudia ni órdenes frías, pero también había un hueco enorme en mi pecho, el de mi nieto, alejándose sin mirarme. Isabel me abrazó. A partir de ahora, solo tú decides quién entra en tu vida. María, asentí, sintiendo un peso enorme soltarse de mis hombros. La verdad había salido a la luz, y aunque la herida seguía abierta, supe que, al menos, ya no estaría sola para sanarla. No es fácil sentarse frente a quien te ha hecho daño, pero más difícil es seguir callando cuando tienes la verdad en las manos. El día del juicio amaneció, con una llovizna fina cayendo sobre las calles empedradas de Santander. Me puse un vestido azul marino que había guardado para ocasiones importantes. No quería impresionar a nadie, pero sí demostrarme a mí misma que estaba de pie, digna. Después de todo lo ocurrido, Lucas me recogió temprano. En el coche, el silencio era denso. Él mantenía la vista al frente, concentrado, mientras yo apretaba entre mis manos una carpeta con todas las pruebas que Isabel y yo habíamos reunido. Mamá, dijo de pronto, sin apartar la mirada de la carretera, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que ya no vas a volver a pasar por esto. Asentí, sintiendo que la voz se me quedaba atrapada en la garganta. Al llegar al juzgado de familia, el edificio gris y robusto se levantaba imponente, bajo el cielo encapotado. Isabel ya estaba allí, esperándonos con su bolso colgado del hombro y una determinación en la mirada que me dio fuerza. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. A un lado, Claudia con su abogada vestida de negro, con el cabello perfectamente recogido y un gesto de absoluta frialdad. Detrás de ella, su madre y su hermana evitaban mirarme. En el juez, un hombre de cabello canoso y gafas finas, revisaba los documentos. Su voz grave llenó la sala.
Procedamos con la exposición de pruebas. El oficial jurídico Torres se levantó, conectó un ordenador al proyector y comenzó a reproducir los vídeos. Cada imagen era como revivir la herida en Claudia, insultándome. En la cocina, tú no eres más que una mantenida, rompiendo mi carta a Lucas, poniéndome en ridículo delante de los invitados, empujándome para que la sopa cayera al suelo en la pantalla. Mi figura parecía siempre agachada, sirviendo, soportando, calando. Algunos asistentes en la sala movían la cabeza, incrédulos. La abogada de Claudia intentó objetar. Su señoría, estas grabaciones fueron obtenidas sin el consentimiento de mi clienta. El juez levantó la mano. En casos de violencia psicológica y maltrato familiar, la obtención de pruebas puede ser admitida si es la única forma de demostrar los hechos. Continúen. Isabel fue llamada a declarar. Caminó con paso firme hasta el estrado. Señoría, dijo, estuve presente en varias de las situaciones que ustedes han visto en estos videos. Vi cómo María era insultada, menospreciada y aislada de su propio nieto, The City Grave no por venganza, sino porque nadie le creí. El juez asintió tomando notas, luego me tocó a mí, mis manos temblaban cuando me puse de pie. Me acerqué y respiré hondo. Durante más de un año, soporté humillaciones constantes. No quise contarle a mi hijo para no preocuparlo mientras estaba lejos, pero llegó un momento en que no podía seguir, y si hoy estoy aquí, es gracias a mi amiga Isabel y a mi hijo, que me enseñaron que callar también es una forma de permitir el daño. Sentí un calor en los ojos, pero no dejé que las lágrimas me vencieran. Claudia fue la última en declarar. Se levantó lentamente, con aire de víctima. Todo lo que hice fue por el bien de la casa, dijo. Mi suegra no me respetaba y yo solo intentaba mantener las cosas en orden. El juez la observó en silencio unos segundos antes de hablar. Señora, lo que hemos visto y escuchado no son medidas para mantener el orden, son actos de desprecio, manipulación y violencia psicológica. El murmullo en la sala se apagó de golpe tras un brief receso. El juez volvió con la resolución en base a las pruebas presentadas. Este tribunal dicta una orden de alejamiento de 5 años para la señora Claudia hacia la señora María del Valle. Asimismo, se le obliga a devolver la parte de bienes sustraídos y a indemnizar por daños emocionales. Sentí que me faltaba el aire, no por miedo, sino por la descarga de una tensión que llevaba demasiado tiempo acumulada. Lucas cerró los ojos, como si por fin pudiera respirar. Isabel me apretó la mano bajo la mesa. El juez continuó. En lo relativo a la custodia del menor, se concede a la madre, pero con visitas supervisadas por los servicios sociales al hogar de la abuela. Si así lo solicita el menor. A mi corazón se encogió al escuchar que Álvaro seguiría viviendo con Claudia. No podía cambiarlo, pero al menos ahora sabía que había un marco legal para protegerme. Los días siguientes fueron un torbellino. Claudia abandonó oficialmente la casa, escoltada para recoger sus pertenencias. Los vecinos miraban desde las ventanas, algunos me dedicaban una sonrisa de apoyo, otros simplemente observaban. Yo comencé a organizar mi nueva vida. Con parte de la indemnización, encontré una pequeña casa junto al mar en Laredo, con paredes blancas y un balcón desde el que podía escuchar las olas. Pasar de una casa llena de tensiones a un espacio propio, silencioso, fue como respirar aire puro por primera vez en mucho tiempo. Isabel venía cada semana. Paseábamos por el malecón, tomábamos café en terrazas soleadas, y poco a poco, mi risa volvió a aparecer. Me involucré en una asociación local que ayudaba a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Contar mi historia servía para darles valor. En una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja el horizonte, Lucas vino a visitarme. Nos sentamos en el balcón, con el sonido del mar de fondo. Mamá, dijo, sé que lo de Álvaro te duele, pero esto no ha terminado. Yo asentí mirando las gaviotas que sobrevolaban el agua. Lo importante, respondí, es que ahora vivo en paz, y que mi casa vuelve a ser un lugar donde puedo cerrar la puerta y sentirme segura.
Lucas sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la herida empezaba a cicatrizar. Ana, a veces, las segundas oportunidades no se anuncian. Simplemente llegan como una ola inesperada que te devuelve lo que creías perdido. Había pasado casi un año desde la sentencia. Mi vida, en la pequeña casa de Laredo, había encontrado un ritmo tranquilo. Las mañanas empezaban con el sonido de las olas, golpeando suavemente la orilla, y el olor a café recién hecho. Colaboraba en la asociación de mujeres, leía en el balcón y salía a caminar por la playa al atardecer. Sin embargo, por muy serena que estuviera mi vida, había un vacío que nada llenaba a Álvaro. No lo veía desde el día que Claudia se marchó de Santander. Las visitas supervisadas que el juez había permitido nunca se concretaron. Claudia siempre tenía una excusa. Lucas y yo hablábamos de él a menudo, pero sin una vía legal clara. Nos quedábamos con las manos atadas a una tarde de marzo. Mientras estaba en la asociación ordenando donaciones, recibí una llamada de Lucas. Mamá, dijo con voz grave, necesito que estés sentada. Me acomodé en una silla, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Claudia ha inscrito a Álvaro en un internado cerca de Bilbao. Me lo ha dicho él mismo por teléfono. Está infeliz y quiere salir de allí. Por un momento me quedé sin palabras. ¿Podemos traerlo aquí?, pregunté, apenas respirando. Podemos y vamos a hacerlo. Ya tengo todo arreglado. Mañana vamos juntos. Al día siguiente, emprendimos el viaje. El internado estaba en un edificio imponente, rodeado de muros altos y un portón metálico. El director, un hombre de traje oscuro, nos recibió con formalidad. El niño ya sabe que vendrán, nos dijo. Ha estado contando los días. Álvaro apareció. Llevaba el uniforme del colegio, el cabello algo más largo y los ojos muy abiertos. Por un segundo, dudé si correr hacia él o esperar. Fue él quien dio el primer paso. Abuela, susurró, y en ese instante corrió a abrazarme. Lo apreté contra mi pecho, sintiendo como las lágrimas que había guardado durante meses finalmente se escapaban de regreso al herrero. Álvaro no paraba de mirar por la ventana del coche. Al llegar, se quedó de pie frente a la casa, como si intentara grabar cada detalle. Es más bonita de lo que imaginaba, dijo. Con una sonrisa tímida, le mostré su habitación, una cama junto a la ventana, estanterías llenas de libros infantiles, y una pequeña mesa para dibujar. Había preparado todo sin saber si algún día él vendría, y verlo allí, tocando las sábanas y explorando cada rincón, me llenó el alma. Esa noche, cenamos tortilla de patata y ensalada, y mientras comíamos, Álvaro me miró con una seriedad poco común en un niño de su edad. Perdóname, abuela, dije cosas feas antes, porque mamá me dijo que lo hiciera. Se me hizo un nudo en la garganta. Le acaricié el cabello y le respondí, el pasado queda atrás, Álvaro. Lo importante es que ahora estás aquí conmigo. Lucas, que estaba sentado a la mesa, sonrió y asintió, como aprobando cada palabra. A los días siguientes fueron de descubrimiento mutuo. Álvaro me ayudaba en la cocina, venía conmigo a la asociación y, en la playa, construíamos castillos de arena que el mar destruía. Solo para que nosotros los reconstruyéramos. En las tardes, nos sentábamos en el balcón a ver la puesta de sol. Él me contaba historias del internado, de los amigos que dejó atrás, y yo le hablaba de su abuelo, de cómo levantamos la casa de Santander, y de que la fuerza no siempre está en los músculos, sino en el corazón que sabe resistir. A un sábado, por la mañana, mientras paseábamos por el mercado, Álvaro se detuvo frente a un puesto de flores. ¿Podemos comprar claveles rojos?, preguntó. Son para la mesa de la cocina. Como antes, me quedé sorprendida. Ese detalle, pequeño, pero cargado de significado, me confirmó que, poco a poco, estaba recuperando algo más que a mi nieto estaba recuperando la familia que creí perdida. En una noche, mientras él dormía, salí al balcón y observé las luces de los barcos en el horizonte. Pensé en todo lo que había pasado, en las humillaciones, el juicio, la soledad, y en cómo, contra todo pronóstico, había llegado hasta este momento. No era un final perfecto, pero era real,
lleno de segunda oportunidades y de amor sincero. Ana Isabel vino a visitarnos unos días después, cuando vio a Álvaro correr hacia ella para abrazarla. Sus ojos brillaron. Sabía que este día llegaría, dijo, mirándome con esa complicidad que solo se tiene con una amiga que ha estado en las peores batallas contigo, hoy. Mientras escribo estas líneas, Álvaro está en su habitación dibujando un tren de madera, el mismo que le regalé en su cumpleaños, hace años. Lucas está en el salón, leyendo el periódico, y yo, por primera vez en mucho tiempo, siento que la casa está llena de vida, no de silencios incómodos. He aprendido que la verdad no solo libera, también construye, y que, aunque el camino para llegar a ella pueda ser doloroso, vale la pena recorrerlo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Quizá, en algún momento de tu vida, te hayas encontrado en una situación parecida. Alguien intentando apegar tu voz, minimizarte, hacerte sentir invisible. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué has leído o escuchado todo así? ¿Fueras tú en mi lugar? ¿Callarías para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz?